me tumbó la transmisión uno que me llamó ahí y me bloqueó la transmisión de en vivo. Increíble. Dani, así son. Estábamos teniendo una buena directa y me tumbaron la transmisión, así por amor al arte. Te acepté, Dani, y me bloqueaste la transmisión. Así de fácil. No pueden aceptar un discurso, no pueden aceptar una transmisión directa, no pueden hacerlo. Siempre hacen lo mismo. No es fácil. Voy a abrir la cámara de nuevo. Esperar que se conecte la gente. Yo no sé. Son tan impotentes. Fuiste tú, bro. Si cuando te acepté. A ver de nuevo. Te estoy agregando. Si no fuiste tú, fue Facebook. Tiene que ser alguien porque o fueron esta gente. Yo no sé. El problema es que cuando te acepté, van, se cayó. Ahora te estoy agregando de nuevo. Buena. Buenas noches, hermano. ¿Tú no fuiste que me tumbaste la directa? No, no, para nada. Yo le di, o sea, yo pedí cámara hace, uf, desde que estaba hablando el muchacho anterior. Fíjate. Cuando te acepté la llamada, hizo así, boom, y se cayó todo. No, no, yo no sé, ya yo para allá sí no, pero yo pedí la cámara desde que antes de que hablara el señor con el que usted estaba hablando ahora. Fíjate que se vio tu icono y dijo, finalizar, manga, y se cayó completa. Hace No, falta que no, no sí, la tumbe en el Facebook. a mí se me cayó dos veces, a mí se me cayó dos veces y hubo un cambio de cámara ahí de momento aquí cuando estaba hablando el señor este último que habló ahora y no sé, y se me cayó dos veces a mí la directa aquí Bueno, también. discúlpame, habrán sido los reportes. Yo pensé que eras tú el que me había tumbado, porque No, no, normalmente no, eso es lo que hace, la reportan y me tumba. Pero coño, compadre, que directa más bonita y le metieron no, ahora. sí, 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 no, no. No, hermano, para nada, que voy a estar yo no reporto directa. Además, es interesante todo lo que se ha estado hablando, ¿entiendes? Yo te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo ya y, y he aprendido cosas contigo, ¿entiendes? A ver, yo no comparo, yo no soy ni capitalista, ni comunista, ni socialista, ni, yo soy ateo, ateo. Pero Pero, el ateísmo es con un problema religioso, no un problema partidista, ni un no, problema ateo apolítico, para que me apolítico. entiendan. Ahora sí, apolítico. Apolítico. Yo no, a mí me da lo mismo, yo no me meto en nada, hermano. Yo lo que hago es nutrirme, o sea, porque he aprendido cosas contigo ahí, cosas históricas que no sabía, Escucha, cosas de Cuba que no sabía, te cosas oigo, de habla, habla. Alemania que no sabía. Sí, sí, no, tranquilo, ¿me entiendes? Y entonces, yo lo que hago es mayormente es eso. Y entonces, quería hablar contigo porque, o sea, yo he estado investigando, yo estaba investigando eso mismo que tú hablabas ahorita del personaje este de Donald Trump que se encarga de la parte esta de él de gubernamental. ¿Cómo que se llama el hombre que tú dijiste? El nombre. Steve Bannon, Es ese señor. Mira, el ideólogo, no el gubernamental. bueno, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo estaba investigando, yo estaba leyendo y me llama la atención de, por ejemplo, detrás de cada, detrás de cada presidente, detrás de cada potencia, detrás de cada personaje de estos multimillonarios, se mueven otros hilos. ¿Me entiendes por dónde voy? Por ejemplo, la familia Goldman Sachs, los Walmart, los Rockefeller, son unas cinco familias que son prácticamente la gente que más, o sea, esa gente son los que mueven el mundo. Los Rothschild, ¿Me los entiendes? Marx, ¿Me sí. entiendes por dónde voy? Son cinco familias, yo estuve investigando, son cinco familias, que esa gente son los que más dinero tienen en el mundo, esa gente son los dueños del mundo prácticamente, esa gente son los que controlan, incluso controlan a Trump, controlan. Ahora, detrás de todo eso Menos también Cuba, están menos las sectas. China, menos Rusia, menos Venezuela, menos. Sí. No, allá voy con el tema de Venezuela. Espérate.
¿Tú sabías por ejemplo, Juan Guaidó es masón? No, lo que No lo sabía. sí sé que dice que es Espérate. comunista. No, ese es un come mierda. Eso es un payaso. Es el Eso es un partido de títere, hermano. izquierda, el socialismo Mira, yo de tuve cinco Venezuela. años, escúchame, yo tuve 5 años de misión en Venezuela. Yo soy médico. Yo tuve 5 años de misión en Venezuela. A mí no hay que más cuento yo estuve en Venezuela en el 2011, llegué a Venezuela en el 2011. Cuando Chávez estaba vivo, tú sabes que Chávez murió en abril del 2013. Yo viví la época de Chávez, yo viví la época de las guarimbas, de las elecciones de Chávez contra este bobo, contra Capriles. Capriles. El golpe de Viví Estado. la época, o sea, yo salí de Venezuela ya en el 2015, en diciembre del 2015, fue que yo terminé la misión, diciembre del 2015. Y ya estaba Maduro, ya Maduro era el presidente. O sea, para resumirte, Guaidó es un payaso. Pero a lo que voy. Eso lo sabemos todos. Acuérdate que te dije de las 5 familias grandes que rigen el mundo, Los excepto Illuminati. los países que tú Los mencionas. Illuminati. Ahora, vamos a eso. Guaidó, tú sabes, Guaidó es masón, si no lo sabía. Maduro es masón también. ¿No sabía eso? Ya. Te lo digo para que investigue, para que más adelante hagas una directa para hablar de esos temas. ¿Me entiendes? Trump pertenece a la élite de los Illuminati. ¿Ya? Todos los presidentes de Y Estados Unidos. Desde Washington. no, espérate. Hay algunos que eran masones, otros eran Illuminati y otros eran Rosacruces, que son otro ¿Cuál es la tipo diferencia? Tú que te gusta eso. ¿Cuál es la diferencia de los Illuminati y los Rosacruz? Y los Illuminati y los masones. Y las Te Rebecas. explico, te explico. A ver, yo no he indagado mucho en el tema ese, pero sí he leído porque, o sea, me han ¿Te llegado has leído cosas el Código Da de. Vinci? Sí, sí. El libro, Entonces, o sea, es una obra, pero tiene muchas cosas reales. ¿Te has leído eso? El Código Da Vinci. tiene muchas cosas reales e incluso tiene cosas que tiene que ver con la masonería y tiene que ver con los Illuminati. Ahora, los Rosacruces, ¿Mm? los Illuminati y los masones son sectas religiosas diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, espérate. Por ejemplo, para tú pertenecer a los Illuminati, tú tienes que ser millonario. Es el primer requisito. Tienes que tener dinero. Los Para tú Illuminati poder, no es para una tú poder secta religiosa, ni los Rosacruces, ni los masones tampoco. No son religiosos. Pero bueno, el mundo Son cibernético congregaciones. o sea, pero tú te metes en el internet, tú pones en YouTube, en Google, por ejemplo, y Cuidado. te sale Illuminati, rituales, no sé qué, o sea, eso es Tú una me locura. sigues a mí, tú dices, yo he hecho directa sobre eso. Yo te voy a explicar una cosita. Te la voy a resumir, Mm. ¿verdad? A ver, escúchame y después tú vas y averiguas lo que yo te voy a decir. ¿Ok? Akenatón. ¿Mm? Ramsés III. Akenatón. El faraón que viene y se quita sus poderes de faraón y de Dios en la tierra y se tira al pueblo. Primer humanista, ¿verdad? Akenatón Ajá. creó unas escuelas que se llamaban las escuelas negras de Egipto. De esas escuelas negras de Egipto, donde se supone que estudió Jesucristo, también, en esos años que estuvo perdido, desde que nació y tuvo que irse porque Herodes lo quería matar, hasta que, Herodes no, el rey judío de esa época, no me acuerdo el nombre ahora, creo que era Herodes primero, sí. Lo, hizo Pero, la, Herodes fue el que lo mató al final, pero él, con los romanos, pero el otro no me acuerdo cómo era el nombre. Bueno, olvídalo. no, antes de Herodes. El que hizo, que mató a todos los niños para matar al Mesías. Cuando los tres reyes magos, esa historia bíblica, yo no creo en nada de eso, pero bueno, está ahí la historia, es lo que, por lo que seguía el mundo, para poder ejemplo. Hay cosas de Easy y otras cosas que yo te puedo explicar, pero ya eso es meterme en la Sí, sí, esoteria, pero eso es eh, complicado, eso es eso es complicado. otra cosa. Bueno, las escuelas negras de Egipto existieron, que eran los que hacían la trepadeación perdón, de los cráneos, los que hacían los implantes dentales de oro que se han encontrado en momias, los que embalsamaban, los arquitectos, eso eran las escuelas negras de Egipto. Y ahí,
cuando se reprime a Akenatón, que se borra de la historia Nefertiti y Akenatón, de ahí salen, se vuelven ilegales las escuelas que no enseñaban la religión sacerdotal que había en Egipto, sino que enseñaban la ciencia. ¿Entiendes? Por eso, Ah, de ahí salen los Rosacruces. De ahí vienen esos Rosacruces. de ahí ¿Por qué viene se eso. absorbe el nombre de Rosacruces? Porque un alemán va en el siglo El alemán. XVII por toda esa parte de África y de Asia, Palestina, Siria, Egipto, etcétera, y empieza a recolectar toda esa información sobre esas sectas que eran las que estaban escondidas debajo del telón y eran las que llevaban las enseñanzas de la antigüedad, de cómo cosas que el mismo medioevo había prohibido, la iglesia había prohibido y estaban siendo perseguidas. Esas escuelas ocultas, esas escuelas negras de Egipto, Rosa Cruz hace un libro y hace esa logia. Los Rosa Cruces salen a la luz en Alemania por señor Friedrich o Victor Rosacruz era el nombre. De ahí, los cruzados, los cruzados cuando van a Palestina empiezan a absorber también esa religión, esa enseñanza, esas escuelas de cruzados. No empiezan a amar al Señor, sino a la madre del Señor. En vez de seguir a Cristo, seguían a María. ¿Entiendes? Y entonces, porque es la madre, es la tierra, es la gea, es la esencia de la vida. En todas las culturas antiguas, la madre es la esencia de la vida, no es el hombre. El, 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 el ¿Cómo se llama? El matriarcado existió antes que el patriarcado. El patriarcado lo crea la iglesia con Constantino, con la caída de Bizancio, que empiezan a absorber las escuelas el cristianismo empieza a implementar el matriarcado como un medio de imposición hacia la sociedad, como un medio de manipulación. Hasta hoy estamos así. Pero el matriarcado es la realidad de todas las religiones. La madre, la Gea, la tierra, esa, la que da el viento, la cosecha, esa es la esencia. Entonces, los cruzados empezaron a hacerse poderosos porque controlaban los caminos que venían desde Palestina hasta Europa y ya no eran más, no representaban tanto ya a la iglesia. Por eso lo suprimen en París. El rey, como le debía tanto, mata al jefe y ellos tienen que huyen a Inglaterra, exactamente en Escocia, y ahí hacen la religión basada en los Rosacruces y basada en las escuelas esotéricas de Egipto, las escuelas negras aquellas, hacen los masones, los rebecas. O sea, las cofradías, esto no es una cosa religiosa, es una cosa eh, diferente, son esoterismo. Eso no tiene nada que ver con los presidentes. O sea, que sean masón, Martí era masón, Maceo era masón, todos los francmasones y los masones no tienen nada que ver con los Illuminati. Son otras cosas diferentes. Illuminati No, son es un poder claro. detrás del poder. Illuminati es el sionismo, es diferente completamente a los masones. ¿Entiendes? El sionismo y el cristianismo son lo mismo. Son, se entrelazan porque la iglesia siempre ha representado el poder, nunca ha representado al pueblo. Y ahí está la diferencia entre la iglesia y el pueblo. Cuando la Pero iglesia se fíjate une al pueblo, es reprimida, como pasó en los países latinoamericanos, que mataron a los curas porque querían acercarse más al pueblo que al poder. ¿Entiendes? pero fíjate la La izquierda y contradicción. la derecha, Disculpa. la izquierda y la derecha en la Revolución Francesa, la izquierda, cuando la Revolución Francesa se sentaba, eran los que querían el cambio. La derecha eran los Se conservadores, sentaban a la derecha. a la Claro, derecha del rey. Entonces, sí. esta gente son los que dominan el mundo, la derecha, los banqueros, las empresas, y nosotros somos la izquierda, que somos los pueblos. Por tanto, nosotros no tenemos el poder lo tienen ellos. Entonces no es una cosa de religión o de hermandades, es una cosa de Illuminati que es otra cosa diferente, es un poder detrás del poder. Es el Pero nuevo fíjate orden. la contradicción que hay, que por ejemplo, ahora lo que tú me dices, que
o sea, los rituales actuales, de los Illuminati son rituales basados, por decirte, satánicos. O sea, toda la información que yo he logrado, o sea, hay una contradicción ahí, Mira, ¿me entiendes? mira, el Club Bilderberg, te voy a Son explicar. rituales satánicos. El Club Bilderberg No tiene nada que se ver reúne, no tiene que ver nada con el sionismo y con el ¿cómo que no? cristianismo ni con la iglesia ¿Cómo católica. que no? ¿Tú sabes lo que es el No, sionismo? Los hijos de Sion. espérate, a lo que te estoy diciendo, hay una contradicción porque los rituales que llevan a cabo esa gente, por ejemplo, el líder Illuminati es llamado Pindar. ¿Ya? Ahora, los rituales que hacen esa gente son rituales satánicos, hermano. ¿No? ¿Me entiendes? Esa gente no tiene Dios, Dios es un dólar. El Dios de esa gente es el dólar. No hay Dios. ¿Tú has visto, tú has visto el billetico de uno, la pirámide que tiene el billetico de $1? Eso es un ese símbolo que tú me estás diciendo de la élite sobre el pueblo, de la pirámide de partida, es un símbolo Con el Rosacruz, ojo. es un símbolo Rosacruz, pero no significa la pirámide sobre el pueblo, significa la inteligencia sobre la masa que no cree, que no quiere ver, que no puede entender. Lo que se usa de una forma, o sea, se usó para darle esa explicación. Hay cosas que se quieren ocultar al mundo desde esa élite y entonces te crean una leyenda urbana Exactamente. para Eso que es tú otra creas cosa. otra cosa de lo que no es. Son leyendas urbanas. Los Illuminati no es más que la sociedad de banqueros, la sociedad de George Soros y toda esta gente que son el poder detrás del poder, que son el gobierno mundial, que era la esencia del sionismo, gobernar el mundo. Y es lo mismo. Es el billete, hermano. Es el billete. Ujú. Es el billete. Pero a costilla de quién? De joder a la gente. Claro. ¿Entiendes lo que te digo? Es lo que me molesta a veces, que tú que eres un obrero, Es el billete. es lo que me Es molesta, joder al pueblo. es lo que me molesta, Por ejemplo, que es como hay, el presidente de aquí. El presidente de este país, yo vivo aquí en Ecuador, el presidente de este país, este tipo, a ver, este tipo es un loco. Este señor no sabe hablar, no sabe expresarse. O sea, y entonces ahora hizo hace poco, hizo un convenio con el FMI. Hermano, aquí hay en estos momentos quiere más de ponerte una base en las 180.000 Galápagos. ecuatorianos. Escucha el dato que te voy a dar. Aquí hay más de 180.000 ecuatorianos desempleados. Te estoy diciendo ecuatorianos nada más. Más de 180.000 Claro, en todo el país. ese es el Un modelo país que es nivelar. pequeño porque, o sea, un país que es pequeño porque Ecuador es un país pequeño. ¿Me entiendes? ¿Y el pueblo qué hace? Hermano, aquí o sea, aquí todos los días hay protestas, aquí todos los días ya la gente se está rebelando, ¿me entiendes? El pueblo está, la gente está molesta, la gente está molesta porque, ¿qué pasa? Que no sé si tú recuerdas cuando las elecciones pasadas, que Ganaron ya Correa. Correa terminó el mandato, ¿me entiendes? O sea, el tipo se escudó, el tipo se aprovechó de la fama de Correa, de lo que había hecho Correa, ¿me entiendes? No fue el tipo, Tuvo como un no mes, fue el tipo, tuvo aproximadamente como un mes. fueron los poderes externos los que hicieron eso. Espérate. El tipo tuvo como aproximadamente un mes bien. Ya pasó el primer mes ese, ya él agarró el poder y ya se viró completo, virado completo. ¿Me entiendes? Aliado con Bucarán, aliado con Con los ¿cómo enemigos de que la se llama revolución. el tipo este del Banco Guayaquil, niño? El dueño del Banco Guayaquil, no recuerdo el nombre, era el loco ese, que fue Todos el que dio el feriado bancario aquí. los oligarcas ¿Me que entiendes? El volvieron tipo ahora. salió con toda esa gente. ¿Me entiendes? Y entonces el país se está yendo a la mierda. Es lógico. ¿Ya? ¿Mm? Ahora cuando pase de nuevo, ¿sabes por qué? Ahora todo el mundo quiere a Correa, que Tú vuelva a sabes, Correa. pero ¿sabes por qué se está yendo a la mierda? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero Ahí ¿sabes está por la qué cosa. está yéndose a la mierda? Porque no se hizo una revolución como tenía que hacerse. Ni en Argentina, ni en Brasil, y no se está haciendo, ahora es que está haciéndose en Venezuela, esa revolución que hay que hacer. Porque a la derecha no se le puede dejar con pie,
porque no se puede confiar en la falsa democracia occidental, porque la falsa democracia occidental no existe ni en los países de ellos, y te la quieren explicar a ti. hermano, porque así mismo es, así Te mismo la es. quieren aplicar a ti, pero ellos no la usan. Mira, a este mismo señor que habló conmigo antes de ti, cuando me tumbaron la directa, el señor me explicaba que ahí la policía mataba y la policía de Cuba no mata, le quitan la pistola. Entonces, él veía bien que la policía de Estados Unidos mate, pero veía mal que la policía de Cuba no mate. Y me decía, yo tengo mi pistola. Es la forma de pensar que te imponen. Y es la forma, yo le pregunté quién era Bolívar y él no sabía decirme quién era Bolívar, ni quién era Sucre, ni San Martín. Y le dije, pero Martí fue y antes de quitarse el polvo fue a rendirle honor me dijo, Martí es un caballo, pero bueno, él fue a rendirle honor a Bolívar como tú. Que dices que Martí era mejor, no respetas el criterio de Martí. Y me dice, no, pero Martí era un alcohólico. Entonces, esa manipulación que usan para que tú distorsiones la realidad, para que tú cambies un criterio, para que tú te vuelvas estúpido, que es la realidad, esto tiene que ver, todo está concatenado con lo que tú me empezaste a hablar, con los Illuminati. No tiene nada que ver con los masones, ni tiene nada que ver con los Rosacruces, ni tiene nada que ver con eso. Tú estás hablando de asociaciones esotéricas, de asociaciones de hermandad, de, No tiene asocia- que ver, de, escúchame, no tiene que da ver, muchas pero de asociaciones que esa se gente han unido, influye. escúchame, de asociaciones que se han unido para liberar al mundo. Fíjate, yo no soy ni masón, ni Rosacruz, ni nada de eso, pero yo te estoy explicando. Martí, Supuestamente liberar al mundo. No, Martí, Maceo, Bolívar y todos los grandes Ah, no, no. pensadores han sido de esas logias masonas. Han salido de ahí. ¿Por qué? Porque lo que te están enseñando es realmente el camino de la religión. Hay uno que me comentó aquí, no confundas catolicismo con cristianismo. El cristianismo es una vertiente que fue suprimida, fue cortada, fue quitada del mundo, porque Cristo, como te dije, Akenatón, fueron los primeros humanistas. Ellos dijeron que no había que darle poder a los poderosos, sino que había que darle poder al pueblo. O sea, si Claro. hablamos de comunismo, Cristo fue comunista y Akenatón fue comunista, que se quitó su corona de faraón, de Dios, de superpotente, para irse con el pueblo y salir con sus hijos a la luz del sol, a Kenatón, a rezar con sus iguales, que eran el pueblo. Entonces, eso es lo que no le conviene a esta gente. Por tanto, te crean todas estas historias. ¿Por qué? Porque en los templos masónicos, en los templos esotéricos, lo que se crea es la igualdad. Y la igualdad no conviene. Exactamente. Eso quieren comparártelo con los Illuminatis. Y los Illuminati no es más que el poder detrás del poder, que es el poder económico, el poder de las transnacionales, el poder de la economía, gobernar el mundo, ¿entiendes? Y es diferente. Eh, No los quieren poner juntos, pero no, está revuelto, eso es diferente. Una cosa tiene no, que no, no, ver no con tiene otra, nada que ver. ¿entiendes? Claro. Hay que entender mucho, hay que pensar mucho cuando se va a decir una cosa. Y cuando vamos a estudiar una cosa, no creen mucho en una sola versión, por ejemplo, de YouTube, porque eh, son leyendas urbanas que se hacen exactamente para esto. Es lo que tú eres médico, ¿no? Tú me dijiste. Entonces, tú te hiciste médico en Cuba. Tú estás viendo la pobreza que hay en esos países latinoamericanos, cómo viven la gente y cómo en Ecuador todavía se hizo una revolución y se le dio al pueblo muchas cosas y se sacó mucha gente de la pobreza. Pero ahora tú estás viendo cómo vuelve hacia atrás y cómo vuelven a quitarle a los No, viejos y cómo vuelven a quitarle a los viejos lo que le dieron ya las pensiones, hermano. a los niños, le están quitando las escuelas, están cerrando las escuelas ahí en Ecuador. Todo eso se está llevando para atrás. Y entonces tú estás viendo cómo está funcionando el sistema neoliberal, como todo lo que se hizo lo están llevando para atrás a favor de dos o tres, de una élite. Y ese es el sentido de esta gente, llevarte una élite. Pero están robando. Por eso Están nosotros robando demasiado. por eso nosotros los cubanos están robando como siempre lo han hecho, Bueno, no demasiado. imagínate que el IES,
el IES, que es el seguro supuestamente público que de aquí del Ecuador, está quebrado en estos momentos. Ujú. Imagínate que sacaron aquí en un hospital ahora, el Pablo Arturo, le dieron de alta a todos los pacientes que estaban ingresados y los pacientes que tenían su operación planificada. Todo eso está detenido en estos momentos. Sí, ¿Por claro. qué? Porque no hay insumos, porque no hay insumos médicos, porque no hay, por ejemplo, el mismo personal, ¿ya? La mayoría de los médicos aquí han hecho su plata y se han ido, Y estás en un país ¿ya? que tiene petróleo ¿Me entiendes? y gas. Sí, pero la economía, a ver, la economía de aquí del Ecuador no se basa como tal en el petróleo. La economía aquí se basa en exportar, por ejemplo, lo que es el banano, la manzana, Las flores, flores, las rosas. pero petróleo En eso también. se basa la economía aquí. Petróleo y gas también exporta. Pero hay petróleo, hay petróleo, pero no es comparado con Venezuela. No, no, ¿Me no, con entiendes? Venezuela no hay No es comparado nadie. comparable. Nadie compara con Venezuela, la reserva más grande del mundo. No, no, Entonces, no. petróleo y gas tiene Ecuador y con eso hizo todo lo que hizo. Y hoy, nosotros que somos cubitas, que no tenemos petróleo, Es que que no tenemos todo gas, lo que hizo Correa, escucha, todo lo que hizo Rafael Correa Delgado, todo lo que hizo ese señor en este país, se está yendo a la mierda. pero escúchame un momentico, lo que yo te quiero Todo. decir, lo que te quiero decir es yendo de nuevo, ¿cómo se dice? Yendo para atrás con el señor que terminé atrás. Nosotros en Cuba llevamos 60 años de eso que hizo Correa. ¿Cierto o falso? No, Nosotros llevamos 60 años dándole educación a la gente, dándole medicina a la gente, haciendo médicos, haciendo ingenieros, haciendo gente, creando. Llevamos 60 años así y estamos embarcados. Ecuador no está embarcado. Y ahora mira lo que está pasando con el capitalismo. Cuando se cayó nada más que una revolución efímera. 10 años es una cosa efímera, nosotros llevamos 60. ¿Entiendes? Porque le dimos paso a una oligarquía que quería cambiar. Ellos prometieron cambiar. Vamos a cambiar, vamos a mejorar, como hicieron en Argentina, como hicieron en Brasil, como están haciendo en toda Latinoamérica. ¿Entiendes? El cambio significa irse para los 60, irse para los 50, irse para los 90, para que el pueblo no le importe. bueno, eso fue lo que le prometió Macri a Argentina y mira, ¿Mm? Exacto. mira qué clase de cambio, Eso, el eso, cambio de Macri. eso es lo que cada vez que Pero la sale, gente, cada vez que el pero problema, espérate, el la problema, gente quería a Macri. La gente quería a Macri. Y Macri sí. Y Macri le vendió una falsedad total. ¿Me entiendes? Porque cuando Macri cogió el poder, que es lo mismo que hizo este de aquí, ahora, cuando Macri cogió el poder, que dijo, ya yo soy el presidente, voy a hacer lo que me da la gana ahora. ¿Mm? Mira Bolsonaro en Brasil. Todo el mundo, Bolsonaro. No todo el mundo, no. Ahí No, está, pero la mayoría. ahí está. Espérate. No, 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 error, error. Eso, Pero la mayoría de los no, no, votantes, hermano. no, no, Porque no, 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 eso fue por elección. no, 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 No fue como Temer, que Temer le dio un golpe de estado a Dilma. no, 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 espérate. Temer le dio un golpe de estado a Dilma. Vamos a explicar la cosa. Temer le dio un golpe de estado a Dilma. Temer usó el lawfare para sacar a Dilma y al PT del Parlamento en lo que más pudo, diciendo Odebrecht y corrupto, y la prensa, y la televisión, y la radio. Pasó con Correa ahí, cuando Correa fue para las elecciones el año pasado. Usaron la prensa, la radio, le entraron a tiro cuando se parció por la calle. Ahora lo están acusando incluso igual que a Cristina, igual que a Lula. Entonces, usan la ley, usan la prensa, usan los medios para confundir a la gente, para hacer Claro. leyendas urbanas, como con los Pero Illuminati, como de los quién es la culpa masones. de eso? ¿De quién es la culpa de eso? ¿De qué? De nosotros, de la gente. Nosotros somos los que votamos. No, ¿Me entiendes? no. ¿De quién, quién puso a Macri en el poder? ¿Quién ¿Quién puso a puso a Macri en Macri? el poder? El lawfare, Ajá. ¿Y quién más? el lawfare y la prensa. Te explico. Espérate. Te explico. Por ejemplo, aquí en el Ecuador. Mm, Aquí en el Ecuador las votaciones son prácticamente obligadas. O sea,
Tú tienes que ir a votar obligado. Porque ¿Por tienes qué? pasaporte, si no, no puedes tener pasaporte, si puedes, no No, puedes tener no, ciudadanía y no no, puedes es tener obligado. derecho. Eso es la ley, sí. Espérate, déjame explicarte. No. Es obligatorio para los ecuatorianos. La Para ley, nosotros, los residentes acá, no es obligatorio, a sí. no ser que ya sea ciudadano. Ahora, ¿por qué es obligatorio? Porque cuando tú vas a votar, que tú pasas por las mesas, donde están las computadoras que te registran, que tú terminas de votar, te dan un papelito que se llama papeleta de votación. Ujú. ¿Ya? Ahora, esa papeleta de votación, si tú no la tienes, tú no puedes hacer aquí nada, hermano, porque te la piden hasta para ir al baño. Es la ley. Para tú Pero te tener, obliga. en Brasil, por ejemplo, para tú tener pasaporte, tú tienes que tener la votación. Es Y así. en otros países también, en muchos países. Cuando tú eres Sí. ciudadano de un país, tú tienes que ejercer derechos y deberes. Entre los deberes que Pero ¿y qué tienes es democracia es esa? votar. Es un deber, pero no es obligado. Es una ley, Pero no es obligado. es una ley. La ley O dice que sea, tú tienes, la ley dice que tienes que ejercer el voto y tienes que ejercer el voto. Es la ley. La ley se hace para cumplirla. ¿Te guste o no? claro, no, claro. No, eso, ahí estás bien. Y Ahí estás bien. y es lo que la gente no entiende. La gente no entiende que la ley en Cuba hay que cumplirla como hay que cumplirla en Estados Unidos, en Ecuador y en Hungría. Es lo mismo. No, La ley se hace para la ley hay que cumplirla. cumplir donde quiera. Y si no la cumple, te La coge ley la hay que rueda. cumplir donde quiera. Entonces, si tú quieres cambiar la ley en Cuba, ¿por qué no quieres cambiarla de Estados Unidos? Porque te matan en Estados Unidos y en Cuba no. Entonces, no quieras cambiarla de Cuba, cambia la tuya. Y después de cambiar la Claro, tuya, trata de hacer algo o vete para Cuba a vivir, entonces cambia lo que quieres cambiar. No te vayas corriendo y después quieras cambiar aquello desde aquí. No. Hay que ir ahí a cambiarlo. Si tú tienes para cambiarlo, entonces cámbialo. Si no, pero sabes que como no eres mayoría, como nadie te va a seguir, como eres un don nadie, no, pero es no que en vas a Cuba, cambiar. es que en Cuba, a ver, la gente se cierra también, porque en Cuba hay los canales para hacer eso. O Miles, sea, más que ahí. En Cuba existe, en Cuba, si a ti te da la gana ahora y tú dices, yo no estoy de acuerdo con que el precio de, no sé, del desodorante te a $3, por ejemplo, un ejemplo que te pongo. Mm, Ah, hay canales para eso. Usted va y se queja, ¿me entiende? Quédate ahí. Usted va y se queja. Quédate ahí para que tú veas lo que te va a pasar. No, pero te digo, Mira, usted va y se queja. la cuestión es, como yo le decía, los cubanos nada más que nos estamos mirando el ombligo, no pensamos que somos parte del mundo. Y hay que entender que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Y todo el mundo tiene que ver una cosa con otra. Si tú me vas a comparar ahí en Ecuador, un país que no está bloqueado, que tiene gas, que tiene electricidad, con Cuba, yo te puedo decir que Cuba está mejor, porque tiene médico todo el mundo, porque tiene educación todo el mundo, porque todo el mundo tiene No, eso es casa, verdad. porque todo el mundo tiene agua. Eso es verdad. Y te digo una cosa, en una directa hace como 4 lunes atrás o 3, no recuerdo ahora, o sea, un muchacho que vive aquí, que tú o sea, tú le diste cámara. El muchacho decía que aquí la medicina no se paga, hermano, aquí se paga todo. Oye, aquí Claro. se paga todo. Eso es mentira. Ujú. Aquí se paga todo. Porque el IES, que ya te comenté que es el seguro de aquí, el IES, mira, la mujer mía paga, yo no pago IES. Yo no le regalo plata a nadie. La mujer mía paga $86 todos los meses. Claro. Pero si no pagas IE tienes que hacer otras cosas, o sea, tienes problemas para Eh, trabajar Espérate, para millones de cosas. espérate, espérate. Si tú no pagas IES, por ejemplo, tú vas a un centro comercial y, ok, tú vas a un centro comercial y tú quieres un crédito, no te lo dan, ¿por qué? No Porque te tú lo no dan. pagas IES, Claro. ¿me entiendes? Pero tienes que pagarlo para que a lo que voy, para tú te enfermas, te duele la cabeza, quieres ir al médico, tienes que pagarlo, ¿me entiendes? Tú Ujú. tienes que pagarlo. Las operaciones se pagan, Todo se paga, aquí sí, todo se claro. paga. Ahora, ¿qué es lo que no se paga? ¿Qué es lo que no se paga internacionalmente? Excepto Cuba, que Cuba es la excepción del mundo. ¿Qué es lo que no se paga? Corea Por también. ejemplo, un apendicitis. Te dio un ataque de apendicitis, tú vas a cualquier centro de aquí y te tienen que operar obligado. Porque esa es la ley, ¿me entiendes? Porque es una urgencia. Lo que no se pagan son las urgencias, ¿ya? Ujú. Igual que aquí, Ahora, después, porque tú lo pagas con espérate, los taxes. eso es entre comillas, porque después, sí, ok, te operaron, no te vas a pensar que eso es gratis. Te operaron porque fuiste con una urgencia, con una apendicitis.
¿ya? O sea, Pero eso no te lo van a te lo cobrar después. cobran después, te lo mandan un bill. Sí. Olvídate que te lo van a cobrar ¿Y después. por qué? Eso es, Pero o con sea, correr así el también. único país del mundo, el único país del mundo donde usted va y le da una apendicitis y usted lo opera y no le cobran un carajo, se llama Cuba. Porque hasta en Cuba, China, Cuba, espérate, Corea, sí, Vietnam, Laos. Y en China también es gratis. espérate. Mm. El segundo país del mundo, el segundo país del mundo donde la medicina se asemeja a Cuba es en Portugal. Que la política, sí, averigua para que vea. La política en Portugal, la medicina es social. Esa es En la política España que hay. también, Hay en privado, Suecia, aquí, en todo, en muchos países europeos también. En Suiza. hay privado, hay privado, hay ¿Mm? privado. Pero el único país del mundo, el único país del mundo, el único, donde es gratis totalmente todo, es en Cuba. De ahí en No, no, fuera, mira, en todo, mira, donde quiera te van a cobrar, hermano. déjame explicarte una cosita, déjame explicarte una cosita. Mira, Donde quiera te van a cobrar. yo pago taxes, ¿verdad? ¿Sí? Aquí donde yo vivo, y si yo tengo una emergencia, yo pago la ambulancia, porque si hay que pagar la ambulancia, y yo en el hospital todo es gratis menos la habitación, ¿entiendes? Ellos me cobran la estancia, pero todo lo demás que me dan es gratis porque va por el Estado, por los taxes que yo pago. O sea, aquí si yo quiero hago un seguro médico y voy a un hospital privado, pero si yo no quiero, yo pido una ambulancia de urgencia, voy para el hospital, me atienden, me operan del corazón y no me tengo que pagar nada. Lo que pago solamente es la estancia en el hospital. ¿Entendiste? Porque es un servicio que estoy consumiendo. Ahora, España, Portugal y algunos países como, vamos a hablar de España y Portugal, tienen la medicina gratuita, pero cada día, ahora no sé Portugal porque a lo mejor con el gobierno este socialista que hay ahora, que es una convención entre socialistas y capitalistas que están metidos ahí todos mezclados, han liberado una pila de cosas. Pero con la crisis se cayó toda esa cosa de la medicina y todo. En España están cortando a trocho y mocha también. O sea, los hospitales públicos cada día los cierran más, son más precarios, etcétera. Y, y en China tiene un sistema como el de Cuba. Hay también clínicas particulares, privadas, y hay clínicas estatales, pero la educación y la medicina es gratuita. Hay países europeos, por ejemplo, a mí me dice que yo soy polaco, ¿no? Polonia es uno de los países, República Checa es otro, que todavía mantienen la educación gratuita y la medicina gratuita. También hay privada, si tú quieres pagar, tú vas y pagas, Claro, claro. pero también hay gratuita sin cero cargo. ¿Entiendes? Hay muchos países, Suecia, Noruega, Suiza, Dinamarca, Finlandia. Islandia son países que tú pagas mucho taxes pero que también tienes derecho a la medicina y a la educación. O sea, Estados Unidos tiene educación gratis y tiene hasta nivel medio y tiene medicina gratuita. Ahora, es muy precaria, está muy mal, ¿cómo se llama? Implementado el sistema, Estructurada. estructurado, exacto, esa es la palabra, estructurado el sistema, y entonces hay cosas que esa educación, esa medicina gratuita no te cubre. No es el caso de esto de Europa, es el caso de Estados Unidos, que son sistemas neoliberales. Pero sin embargo, el vecino del norte, que es Canadá, tiene el sistema europeo, porque pertenece a la Commonwealth y toda esa historia. Entonces, hay cosas que cuando tú dices medicina gratis y educación gratis, entre comillas, porque si no te cubre cierta cosa, la educación gratuita, la medicina gratuita, no es gratuita. O sea, hasta aquí llegaste, ¿entiendes? Incluso pagando servicios médicos, hay cosas que no te cubren, dentistas, operaciones, etcétera, emergencias, que no te cubren la medicina esa privada, tienes que pagarla. Eso es lo que no pasa en Cuba, que no pasa en Corea, que no pasa en China, que no pasa en los países socialistas. ¿Entiendes? Y el problema de Ecuador, el problema de Venezuela, el problema de Brasil, el problema de Argentina, el problema de Uruguay, los países estos, lo que han implementado es un medio socialismo que han dejado a las empresas privadas ahí como eran, confiando en la democracia, en toda la historia esta
que es capitalista y que es subversiva. Y lo que viene es, en un día futuro, cambiar. Y si no cumples eso, eres un dictador. Pero si lo cumples, también eres un dictador. O sea, siempre va a ser un dictador. Maduro es un dictador para todo el mundo. Y Evo Morales es un dictador para todo el mundo. Este de Nicaragua, Ortega, es un dictador para todo el mundo. Haga lo que haga, deje a la oposición con mejores libertades que en cualquier país del mundo, porque el mundo occidental, esa gente, la oposición venezolana, la oposición nicaragüense, la oposición boliviana, la oposición que había ahí con Correa, toda esa gente han tenido más posibilidades y han tenido más opciones que cualquier país del mundo. Por ejemplo, España, en Cataluña, por hacer menos de lo que hizo Guaidó, le entraron a palo a Cataluña entera y metieron presos a todo el Parlamento. Y ahí están. Y los demás tuvieron que irse echando, porque si no los meten preso igual. Y ahí están. Y esos son los democráticos. Imagínate tú si alguien hace lo que hizo Guaidó, que se roba la mitad del país, que se autoproclama presidente en medio de una plaza. ¿Te imaginas eso? Lo matan a tiro. Y eso es la democracia. Miren en París lo que están haciendo con los chalecos amarillos. Entonces el doble rasero es tal. Y la mentira es tal. Pero toda esa mentira viene del mismo lugar, de las empresas transnacionales norteamericanas que son las que controlan el mundo. Y esas 6 familias que tú me estabas diciendo. Vamos, todos los caminos llegan a Roma. Y Así, Roma, así mismo es. y Roma se llama Wall Street. O la City de Londres, vamos a decirlo mejor. La City de Londres, y se llama sionismo. Y viene antes que Hitler. Viene del Estado de Sion. Entonces, es una cosa complicada. Hay leyendas urbanas que te dan tirando para que los mongos que los mongos creamos, porque yo me incluyo, los mongos creamos, callamos en el anzuelo, en el jamo, ¿entiendes? Pero al final cuando tú te pones a pensar, tú sales grupo mongo, ¿entiendes? Te das cuenta que hay cosas que son tan lógicas. Cuando te pones a estudiar el sionismo, aquellos akenazis que contrataron los israelitas en el siglo antes de Cristo para defender la Judea, el gran imperio judío, que es como le decían ellos cuando dominaron toda esa parte ahí de Siria y parte de Persia, Palestina y todo Hermano, eso. yo le digo una cosa, yo no entiendo las personas. de- yo de verdad que a los otros días yo le decía a una gente, a un compañero le decía, busca en el diccionario qué significa dictadura. ¿Ya? Busca el significado de la palabra dictadura. Porque ahora, por ejemplo, no, que la dictadura de Chávez, que la dictadura de Dilma, que la dictadura de Cuba, que la dictadura del otro. Hermano, pero la dictadura de Correa, para hablarte de aquí, mano, cuando esa gente eran los ¿Tú presidentes de quieres los países decirme estaban. el significado o el significado actual? No, yo lo que te estoy diciendo El es que la gente significado no viene sabe qué de es lo que es Roma, dictadura. cuando, cuando, Mira, cuando el espérate, dictador espérate. No, gobernaba yo lo que quiero sobre el decirte es parlamento, que cuando tenía un parlamento. la gente no sabe qué coño es una dictadura, no Dime, dime, saben qué significa. dame un chance, habla, que te estoy hablando, te estoy viendo. La gente no sabe el significado en el diccionario de la palabra dictadura. La gente no sabe qué es una dictadura. Y hay muchos que hablan de dictadura y no han vivido una dictadura. ¿Me entiendes lo que te digo? Eso es lo que voy. Si tú me sigues hace lunes atrás, tú debes haber oído una directa que yo hice sobre el mundo y la inmigración. Y hice una también sobre las religiones y sobre el problema del mensaje subliminal que usan para no, para engañarnos, ¿no? Sobre estas cosas. Y hice una también del poder, el 24 de diciembre creo que fue,
del poder este supranacional, que son las transnacionales, Las grandes élites, las élites y eso. Bueno, las mira, élites. eh, no podemos pensar que nosotros somos diferentes a los ecuatorianos, a los venezolanos, a los colombianos, a los uzbecos, a los indios o a los iraníes. Somos iguales, a los norteamericanos, a los ingleses. Somos Homo sapiens todos. Todos somos la misma especie. No hay negro, ni blanco, ni rubio, ni bonito. Eso es una cosa que han hecho para dividirnos, pero somos Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. ¿Entiendes? Los directos de los Homo erectus. Entonces, ¿qué pasa? El problema de todo esto es que esos poderes tratan de dividirnos en sectas y en razas y en diferentes, desde el punto de vista para dominarnos, divide y vencerás. La patria grande, esa de la que somos parte los latinoamericanos, es un proyecto que hace años está, siglos está, y las mentes más lúcidas de nuestro hemisferio lo que han querido es implementarlo. Pero ese poder no quiere que haya nacionalismo. Nos han cambiado la cultura, Ahí es donde entraba Bolívar. nos han cambiado Bolívar. nos han cambiado la cultura. Miranda, Bolívar, Sucre, San Martín, Martí, Fidel, Chávez, Che, todo, nos han cambiado la cultura, nos han europeizado. Entonces, esa democracia occidental que nos quieren imponer, que dicen ellos que viene de Grecia, pero no viene de Grecia, viene de la India, viene de Persia, viene de China. Antes que Grecia existiera, ya aquello, todo eso estaba por ahí para allá, habían culturas inmensas de años, trascendentales, 400 años. Tiene los persas, por ejemplo, cuando Alejandro Magno empezó a expandir el imperio griego, macedonio, que es como se llamaba realmente, ya la India y Persia eran Macedonia. imperios, ¿entiendes? Entonces, y ya la India estaba en decadencia, imagínate tú. Que Era Mesopotamia, India y China. mm, Mesopotamia, India y China. Eran los tres imperios. son diferentes. Sí, pero, no, pero eran los de aquella época. Se cayó algo ahí, parece que me Eso. están tirando ahí con rayos, es que no soportan una directa. ¿No ve cómo me están tirando? ¿Viste que se paró? No, no. Ve que no fui yo. No fuiste Sí, tú, se paró, se discúlpame. paró. Yo pensé que había sido tú, porque ya yo estoy ya erizado, bro. Aquí hay que andar erizado, porque nos tiran con el rayo. ¿Entiendes? Y como nunca había salido tú por aquí, no te había visto nunca, entonces yo pensé que era uno de ellos. Oye, entonces, ¿qué pasa? Esas culturas trascendentales de las que se absorbe la sociedad europea, que es la que nos imponen como la sociedad originaria, que no es la originaria, ese pueblo, ahí tú vas a la selva, ahí tú puedes ir a la montaña y vas a ver diferentes culturas. Son las culturas ecuatorianas en la costa del Pacífico. Vas a ver la cultura, la riqueza de la cultura ecuatoriana. Y eso no lo quieren borrar. La colombiana, la venezolana, la cubana, la africana, la asiática. Eso no lo quieren borrar y no quieren imponer la McDonald's. Y no quieren imponer la Coca-Cola. ¿Entiendes? Y entonces esa imposición, esos héroes, Puro veneno. en vez de poner a Tupac Amaru, en vez de poner a Tuey, en vez de poner a Guamá, en vez de poner a nuestros héroes, nosotros creemos en Superman, en Spider-Man y en héroes que no son héroes de nadie, que son cosas inventadas, que es una cultura que nos está imponiendo, son mensajes que nos están agarrando subliminalmente y nos están borrando la realidad nuestra, que no es la realidad del país donde se vive a bombazo robándole al otro, o con las grandes transnacionales empobreciendo a los otros, que son los países del El primer petróleo. mundo. Estados Unidos, la OTAN, por ejemplo. La OTAN son países que agreden, roban, desfalcan a otros países y nosotros, que somos los pobres, estamos pagando, pero nos creemos parte de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos una McDonald's en la esquina, porque tenemos un KFC, Pero es que eso, porque nos tomamos una es que eso es un Coca-Cola o negocio. una cerveza. Se une el socialismo con la La pobreza. guerra es un negocio. Se une el socialismo con la pobreza. Cada vez que te dice, pero tú eres comunista y tienes una camiseta Nike.
¿Qué clase? Eso es una estupidez. El socialismo, al contrario, es riqueza, riqueza de cultura, riqueza de derechos, riqueza de todo. Entonces, la realidad es el socialismo, el socialismo primitivo, aquello que surgió cuando eran recolectores, cuando empezaron los primeros hombres a cosechar, a intercambiar de igual a igual, ese es el socialismo real, el de Cristo, el de Akenatón, ¿entiendes? Y eso es lo que nos quieren borrar. Nos quieren borrar nuestra identidad para imponerla de ellos. Y han hecho buen trabajo. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero. Mucho dinero. ¿Entiendes? Pero aquí tú Bueno, ves, pero es lo que te digo. pero aquí tú La- ves, la- aquí tú ves a la para gente, lograr eso, por ejemplo, la guerra. ¿Qué es lo que es la guerra? Por ejemplo, los Estados Unidos, invasión a Irak, Libia, eso es un negocio, hermano. 200 años, Esa, 2 años, esa 3 de guerra, guerra. independientemente de la conquista, ¿eh? ¿Por qué? Por el petróleo, por las riquezas minerales que tengan esos países. La identidad y los Es derechos. lo mismo que pasa en Colombia con la guerrilla y la FARC y el gobierno, los paramilitares. ¿Me entiendes? ¿Cuántos años no llevan esa gente fajada? Sí, se firmó un tratado en La Habana, no sé qué, pero siguen lo mismo. Todavía No, hay no siguen guerrilla. lo mismo, no siguen en lo mismo. El Espérate, problema es que no han cumplido una parte. Y pasó antes con el M16, 19. No es lo cumplieron exactamente. tampoco. Los mataron a Ese, todos, están matándolo de ese, nuevo. ese tema de Colombia es súper complicado. Eso es complicadísimo, No, no es complicadísimo. complicado. El problema es que a la derecha no se le puede dar vía. Cuando le da vía a la derecha pasa eso. Pasa lo que Pero ¿y pasó en Ecuador, en Argentina, en Brasil, quién es el promotor de eso en Colombia? Álvaro Uribe. Estados Unidos, No, Álvaro Uribe. Y Estados detrás, Unidos, espérate, es Álvaro Uribe. Y detrás de Álvaro Uribe, ¿quién está? Estados Unidos. Los Estados Unidos. Sí, ¿Qué hace? 9 bases militares americanas. Es para que estuviera el país en paz y tirando manteca para el techo, como dice el socio mío. No, todo bien, porque tiene 9 bases militares, pero donde hay una base militar, está peor la cosa. Sí, pero Entonces, ¿qué resuelve? esas bases militares en sí es estratégica. ¿Entiendes? Eso, tú sabes, eso es estrategia. Esa gente no pinta nada. Esa gente esa gente tú no lo ves caminando por la calle de Bogotá. A ningún militar de eso. Sí, violando mujeres y acabando con el ambiente. Ahora te van a meter una en Galápagos, tío, ahí. Ahora van a meter una aquí. La de Manta Pero, te la van a meter en Galápagos. Para acabar sí, con sí, eso. sí. No, ya eso está cuadrado. Y eso está listo, ya eso lo están haciendo. Fíjate de eso. Ya está. Eh, Cuando lo dicen eso es ya, porque ya está. ya lo que queda, ya lo que falta es que entre el barco, que entren los barcos. Ya, Sí, los no, aviones. son aviones. Lo que van a hacer es una Eh, base aérea. Vamos a darle voz a otra gente, hermano. A ver Dale, bro. si no me bloquean más. Porque ya me tumbaron la primera, ahora vamos a ver la segunda. Bueno, por lo menos de salvó. Vamos a ver qué pasa. Dale. Vamos a indagar Oye, más en cuando los quiera, temitas eso, a ver, y después hablamos. léete lo de los Rosacruces y la historia de Rosacruces y de las escuelas negras de Egipto. Y te vas a dar cuenta que hay una conexión total hasta las sociedades esotéricas que no tienen nada que ver con lo que nos quieren decir. Es al revés. Esas sociedades lo que hacen es incrementar la hermandad, la nacionalidad, el regionalismo en sentido patriótico, y eso no les conviene. Por tanto, hay que ligarla a otras sociedades más oscuras que sí existen y que son las que nos tienen así. ¿Me entiendes? Un abrazo. Dale, vamos a ver que Dale, un tengo una abrazo. gente ahí, a ver si ya invito a otra gente, ¿ok? Dale, bro, Dale, dale. pues. Chao.